El sol caía a plomo sobre la tierra reseca, y cada paso parecía arrastrar consigo el peso de toda una vida. Juan Ramírez sentía los labios agrietados y la garganta ardiendo de sed, mientras miraba de reojo a sus hijos. Ana, de apenas 8 años, caminaba con los pies hinchados y el rostro enrojecido. Miguel, más pequeño, se aferraba a la mano de su madre con la mirada perdida, como si temiera desvanecerse en cualquier momento. María, aunque cansada, intentaba mantener firmeza en su voz, animando a los niños con frases breves. «Ya casi llegamos. Aguanten tantito más». Pero la verdad era que nadie sabía a dónde llegarían. Llevaban días caminando, con apenas un par de tortillas secas que se habían acabado la tarde anterior. El desierto del norte de México no tenía compasión. El viento caliente levantaba nubes de arena que se pegaban en la piel sudorosa, y la esperanza parecía derretirse bajo ese cielo sin nubes. En medio de esa desolación, Juan sentía que cada paso era un recordatorio de sus decisiones. Recordaba su tierra en Oaxaca, los maizales que había cultivado junto a su padre, el olor a tortillas recién hechas en el comal de barro, las risas de los vecinos durante las fiestas patronales. Recordaba también la impotencia de ver la cosecha arruinada por la sequía y la falta de oportunidades para sus hijos. Todo lo que quedaba de aquella vida era la fe que llevaba guardada en el corazón y el deseo de ofrecerles un futuro más digno. El camino era duro y el silencio que lo rodeaba parecía infinito. Cada tanto se escuchaba el canto lejano de un ave o el crujir de una rama seca bajo sus pies, pero lo que más resonaba era el eco de las preguntas sin respuesta en la mente de Juan. ¿Valdrá la pena? ¿Podremos llegar con vida? ¿Y si me equivoqué trayendo a mis hijos hasta aquí? La desesperación se mezclaba con un coraje silencioso. Juan sabía que debía seguir, aunque no tuviera fuerzas. Se lo debía a su familia, a los ojos cansados de Ana, a la voz quebrada de Miguel, al amor paciente de María. Era un hombre acostumbrado a trabajar la tierra con las manos, a levantarse antes del amanecer y acostarse con el canto de los grillos, pero nunca había enfrentado algo tan cruel como la ausencia de pan y agua para los suyos. Fue entonces, en medio de ese vacío, que Juan recordó las palabras de su madre, dichas muchos años atrás. «Hijo, cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios nunca abandona a los que confían en Él». Esa frase le dio un poco de aliento, un soplo que lo obligó a seguir caminando, aunque las piernas le temblaran. Querido oyente, si esta historia ya te ha conmovido desde el inicio, te invito a suscribirte al canal ahora mismo, porque lo que está por venir es un viaje de fe, lucha y esperanza que no olvidarás. El viento volvió a soplar fuerte, levantando polvo que cegaba momentáneamente a los niños. María los protegió con un rebozo raído, mientras murmuraba una oración en voz baja. «Virgencita, danos fuerzas, no nos dejes caer». Juan, aunque agotado, levantó la vista al horizonte. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían anunciar una promesa. En su interior, sintió que ese atardecer no era solo un final de jornada, sino el comienzo de una prueba más grande. El camino aún era largo, pero algo en ese instante, en el silencio del desierto y en la unión de su familia, le dio una chispa de esperanza. No sabía lo que vendría después, pero intuía que cada paso, por más doloroso que fuera, los acercaba a algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras la noche caía lentamente sobre la arena infinita, con estrellas encendiéndose una a una, la familia Ramírez siguió caminando, decidida a no rendirse, aun cuando el hambre y el cansancio quisieran derribarlos. El destino les tenía preparado un encuentro que jamás olvidarían. En Oaxaca, las mañanas solían comenzar con el olor a café recién colado y el murmullo de los gallos en la lejanía. Juan Ramírez, sentado en un banco de madera, observaba la tierra seca frente a su casa. El campo que alguna vez fue fértil se había convertido en un suelo agrietado que ya no respondía al esfuerzo de sus manos.
Las lluvias habían dejado de llegar con la misma fuerza y el maíz apenas crecía lo suficiente para alimentar a la familia. María, su esposa, amasaba la masa con paciencia, pero sus manos denotaban cansancio. Miró a Juan con ojos llenos de preocupación. «No podemos seguir así», dijo con voz baja. «Los niños necesitan más que tortillas con sal». Juan apretó los puños. Le dolía reconocerlo, pero ella tenía razón. Las noches eran largas y los estómagos vacíos de Ana y Miguel lo atormentaban. El trabajo en el campo ya no alcanzaba y las deudas se acumulaban. El dueño de la tienda del pueblo había dejado de fiarles. Un día, en el mercado de Oaxaca, mientras observaba a los comerciantes vender frutas y artesanías, Juan escuchó a otros hombres hablar de oportunidades en el norte. Decían que en los campos de Sonora o incluso en Estados Unidos había trabajo asegurado, que allá un jornal bastaba para llenar la mesa. Juan escuchaba en silencio, sintiendo que esas palabras eran como un faro en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras los niños dormían en un petate, habló con María junto al fogón apagado. «María, si seguimos aquí, lo único que les espera a nuestros hijos es hambre. He pensado, quizá deberíamos irnos al norte». María bajó la mirada, removiendo un poco de ceniza con un palo. Guardó silencio antes de responder. «El camino es peligroso, Juan. Todos dicen que muchos no regresan». «Lo sé», contestó él con un nudo en la garganta, «pero quedarnos también es morir lentamente». El silencio entre ellos fue largo, hasta que María con lágrimas contenidas asintió. «Si nos vamos, iremos juntos. No pienso quedarme aquí esperando». La decisión estaba tomada. Durante los días siguientes, la familia comenzó a prepararse. Vendieron lo poco que tenían: un par de gallinas, algunos utensilios de cocina y un sombrero de palma que había pertenecido al padre de Juan. Cada peso ahorrado era un tesoro. Aún así no alcanzaba. Juan tuvo que pedir dinero prestado a don Ernesto, un vecino del pueblo conocido por sus altos intereses. El hombre le advirtió con una sonrisa torcida: «Si no pagas, perderás lo único que tienes, la tierra de tu padre». Juan aceptó el riesgo. Sentía que no había otra salida. Antes de partir, la familia acudió a la iglesia del pueblo. Se arrodillaron frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeados de veladoras titilantes y olor a incienso. María rezó con fervor: «Madrecita, cuídanos en este camino. No permitas que mis hijos sufran más». Ana, con voz infantil, preguntó a su padre: «¿De verdad llegaremos a un lugar donde siempre habrá comida?». Juan la abrazó fuerte, ocultando su miedo. «Sí, hija. Allá nos espera una vida mejor». La despedida con los vecinos fue dolorosa. Algunos les desearon suerte, otros les aconsejaron no arriesgarse. Doña Petra, la comadre de María, les entregó un rebozo bordado. «Para que no olviden de dónde vienen», dijo con voz entrecortada. Esa madrugada, antes de que el sol se alzara, la familia Ramírez emprendió el viaje. Las calles empedradas del pueblo quedaban atrás, mientras los perros ladraban a lo lejos. Juan cargaba una mochila con ropa y un poco de comida. María llevaba el rebozo y una botella de agua. Ana y Miguel caminaban de la mano, mirando hacia adelante con una mezcla de miedo y curiosidad. La ruta hacia el norte apenas comenzaba, pero en sus corazones ya se encendía la llama de una esperanza frágil. Lo que ignoraban era que cada paso los pondría frente a pruebas más duras de lo que jamás imaginaron. El viaje comenzó con un camión desvencijado que partía desde Oaxaca hacia Chiapas. Los asientos estaban rotos, las ventanas apenas cerraban y el calor se volvía insoportable dentro del vehículo. Juan sostenía a Miguel en sus piernas mientras María intentaba que Ana se acomodara entre sus brazos. El motor rugía con esfuerzo, como si en cualquier momento fuera a detenerse, pero seguía avanzando entre curvas y montañas. Durante las primeras horas, los niños miraban por la ventana, sorprendidos por los paisajes. Montañas verdes se alzaban a lo lejos, atravesadas por riachuelos brillantes. Sin embargo,
Aquella belleza pronto dio paso a largas extensiones de carretera polvorienta, pueblos pequeños y miradas curiosas de gente que sabía bien hacia dónde iban esos viajeros cargados de esperanza. En una de las paradas, un hombre moreno, con sombrero de palma y acento de guerrero, se sentó junto a Juan. ¿También van pa'l norte?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí, respondió Juan con cautela. Buscando trabajo. El hombre asintió. Todos vamos por lo mismo. Yo dejé a mis 3 chamacos con mi hermana. No quería, pero allá ya no se puede vivir. Ese fue el primero de muchos encuentros. En el mismo camión también viajaba una familia hondureña, Rosa y Manuel, con sus 2 hijos adolescentes. Compartían historias de cómo habían cruzado ríos y caminos peligrosos antes de llegar hasta allí. María los escuchaba con atención, sintiendo un nudo en la garganta al imaginar lo que aún les esperaba. Después de días de trayecto, la familia llegó a Veracruz. El calor húmedo se pegaba a la piel y el aire olía a mar y sal. Allí tuvieron que continuar a pie durante largas horas, atravesando veredas cubiertas de maleza y campos interminables. Los pies de Ana comenzaron a ampollarse y cada paso era un suplicio. «Papá, me duele», dijo entre lágrimas. Juan se arrodilló frente a ella, la miró a los ojos y respondió con ternura. «Ya falta menos, hija. Te prometo que pronto descansaremos». Aunque esas palabras eran más un deseo que una certeza, Ana encontró consuelo en ellas y continuó caminando. En medio de ese camino agotador, surgieron también pequeños milagros humanos. Una tarde, mientras el grupo de migrantes descansaba a la sombra de unos árboles, un campesino se acercó cargando un morral. Era un hombre mayor, con arrugas profundas y manos curtidas por el trabajo. Sin decir mucho, sacó de su bolsa un montón de tortillas recién hechas y un par de botellas de agua. «Tomen», dijo con voz ronca. «No es mucho, pero les servirá». María lo miró con los ojos llenos de gratitud. «Dios se lo pague, señor». El hombre sonrió, encogiéndose de hombros. «Hoy les toca a ustedes. Mañana, quién sabe». Ese gesto simple encendió una chispa en el corazón de todos. Las tortillas pasaban de mano en mano como si fueran un manjar. El sabor del maíz recién cocido les devolvió por unos instantes la fuerza que creían perdida. El grupo continuó avanzando hacia San Luis Potosí, enfrentando noches frías y mañanas sofocantes. Dormían al aire libre, acostados sobre la tierra dura, usando las mochilas como almohadas. Los grillos cantaban sin descanso, y en el silencio de la madrugada María rezaba en voz baja: «Señor, no nos abandones». Juan, aunque cansado, se mantenía firme. Sabía que cada paso que daban los alejaba más de la miseria, pero también los acercaba a peligros desconocidos. La ruta hacia el norte no era solo un camino físico, era también una prueba de resistencia, fe y unión familiar. Al caer la noche en una llanura interminable, mientras los niños se quedaban dormidos bajo el rebozo de su madre, Juan miró las estrellas. Eran las mismas que veía en su pueblo, pero ahora parecían más lejanas, como testigos silenciosos de un viaje que apenas comenzaba. Y en ese instante sintió que algo grande los esperaba más adelante, aunque aún no sabía qué. El camino se volvía cada día más pesado. La comida que habían logrado guardar en Oaxaca ya no existía, y las tortillas que el campesino les regaló en Veracruz se habían acabado hacía tiempo. Ahora, el estómago vacío gruñía con fuerza, y hasta los niños comenzaban a entender que la promesa de un futuro mejor se pagaba con hambre. El sol caía sin piedad sobre la tierra árida. Cada paso levantaba polvo que se pegaba en la piel y quemaba los ojos. Ana, con los labios resecos, trataba de lamerse para engañar a la sed. Miguel, más pequeño, lloraba en silencio, demasiado débil para protestar con fuerza. María los abrazaba a ambos, intentando cubrirlos con el rebozo que ya estaba empapado de sudor. «Aguanten, mis amores», susurraba, aunque ella misma sentía que las piernas no la sostenían. Juan caminaba adelante, con el rostro endurecido. Se obligaba a no mostrar debilidad,
pero por dentro lo devoraba la culpa. Cada vez que veía los ojos apagados de sus hijos, escuchaba la voz de su conciencia preguntándole si había tomado la decisión correcta. «¿Qué he hecho?», murmuraba para sí mismo. «Los traje para sufrir». En una curva del camino se toparon con un grupo de migrantes descansando bajo un árbol raquítico. Sus rostros eran iguales, cansados, marcados por el sol y la falta de alimento. Una mujer mayor les ofreció un poco de agua en un bote de plástico. Juan tomó apenas un sorbo y lo pasó de inmediato a sus hijos. «Gracias, señora», dijo con humildad. Ella lo miró con compasión. «No hay de qué. Todos estamos igual». El agua fue un alivio fugaz, pero no alcanzaba para calmar la necesidad. Esa noche durmieron en el suelo duro, con el estómago vacío. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero nadie tuvo fuerzas para admirarlo. Solo se escuchaban suspiros, algún llanto apagado y el zumbido de los insectos. Al amanecer, el hambre se volvió insoportable. Miguel despertó con lágrimas en los ojos. «Papá, tengo hambre», dijo con voz quebrada. Juan lo abrazó con fuerza. «Lo sé, hijo, lo sé. Pronto comeremos». Pero por dentro, esas palabras le quemaban. No tenía nada para darles, ni una tortilla seca, ni un grano de maíz, ni siquiera una fruta arrancada al pasar. Solo tenía promesas. María, agotada, se sentó en una piedra. «No sé cuánto más podamos aguantar», confesó con los ojos llenos de lágrimas. Juan se arrodilló frente a ella, tratando de transmitirle fuerza. «Tenemos que resistir. Ya hemos llegado hasta aquí. No podemos rendirnos ahora». Las horas pasaban lentas. El sol avanzaba por el cielo y la sombra se volvía cada vez más escasa. Los pies de Ana sangraban por las ampollas y su caminar era torpe. Juan cargó a Miguel en sus brazos y, por momentos, pensó también en cargar a su hija, pero sabía que no podría con ambos. El hambre se mezclaba con el cansancio y la mente comenzaba a jugarles malas pasadas. Ana decía ver figuras entre los arbustos y María sentía que el aire se volvía más espeso. Juan trataba de mantener la claridad, recordando que perder la calma podía costarles la vida. Al caer la tarde, encontraron un arroyo seco. El cauce mostraba piedras húmedas, señal de que alguna vez había corrido agua por allí. Se arrodillaron todos, buscando desesperados una gota que les devolviera la esperanza. Apenas lograron mojarse los labios. «Esto no puede seguir así», pensó Juan con el corazón encogido. «Si no encontramos comida pronto, no sé qué será de nosotros». Y mientras la noche se acercaba con su manto oscuro, la familia Ramírez comprendió que las pruebas apenas comenzaban. Lo que estaba por suceder pondría a prueba no solo su resistencia física, sino también la fe que aún mantenían encendida en medio de la desesperación. El aire ardía como fuego cuando la familia Ramírez puso un pie en el desierto de Sonora. No era como los caminos que habían recorrido antes, cubiertos de maleza o sombras de árboles. Aquí no había refugio, solo un horizonte interminable de arena y piedras que brillaban bajo un sol implacable. El silencio era tan profundo que cada paso parecía resonar en el vacío. Juan ajustó la correa de la mochila en su hombro. Dentro llevaba apenas un poco de ropa, una botella casi vacía y nada más. El peso de la incertidumbre era mayor que el de la carga. María caminaba detrás, sosteniendo a Ana por la mano, mientras Miguel avanzaba despacio, arrastrando los pies. «Papá, ¿falta mucho?», preguntó Ana, con la voz débil. Juan tragó saliva antes de responder. «Un poco, hija, un poco más». No quería admitir que él mismo no sabía cuánto faltaba. La ruta la conocía apenas por palabras sueltas, consejos de otros migrantes y promesas de un guía que debía esperarlos en un punto señalado. Horas después, cuando el sol comenzaba a quemarles la piel, apareció el hombre que se presentó como su coyote. Era delgado, con sombrero ancho y una mirada esquiva. Les indicó con un gesto que lo siguieran. «Si hacen lo que digo, llegarán sin problemas», aseguró caminando con paso ligero. La familia lo siguió.
junto con otros migrantes que habían llegado al mismo punto. El calor se hacía insoportable, el sudor caía a chorros, y los labios agrietados ardían. Los niños pedían agua, y María compartía a gotas lo poco que quedaba en la botella. El guía parecía tener prisa. Apenas volteaba a verlos, avanzando como si no cargara responsabilidad alguna por esas vidas cansadas que lo seguían. Juan empezó a desconfiar. «Señor, ¿falta mucho para descansar?», le preguntó. El hombre no giró la cabeza. «Si quieren llegar, no pueden parar». La tarde se volvió un suplicio. La arena quemaba, el viento soplaba seco y los cuerpos se debilitaban. En un momento Miguel cayó de rodillas. «No puedo más, papá», gritó con lágrimas en los ojos. Juan lo levantó en brazos, aunque sus propios músculos ya temblaban de agotamiento. María apretó los labios sin soltar la mano de Ana. El desierto parecía infinito, como si se burlara de sus esfuerzos. De repente, al anochecer, cuando esperaban encontrar algún lugar seguro, el guía se detuvo y les exigió más dinero. «Si quieren que los lleve hasta el final, tienen que pagarme ahora». Juan se quedó helado. «Ya le dimos lo que teníamos», respondió con voz firme. El hombre chasqueó la lengua molesto. «Entonces hasta aquí los acompaño». Y sin más, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad del desierto. El silencio que quedó después fue más pesado que el calor del día. Nadie habló por unos segundos. El miedo se instaló en los ojos de todos. Ana abrazó a su madre, temblando. «Mamá, ¿y ahora qué hacemos?». María la sostuvo fuerte. «Seguiremos juntos, hija. No estamos solos». Juan miró el horizonte. El cielo nocturno se iluminaba con miles de estrellas, pero ninguna parecía indicar el camino. Sintió un nudo en la garganta y un peso insoportable en el pecho. Había confiado en un extraño y ahora estaban abandonados en medio de la nada, sin agua, sin comida y con 2 niños exhaustos. La desesperanza amenazaba con quebrarlo, pero al ver el rostro de su familia, comprendió que rendirse no era opción. Inspiró profundo, aunque el aire le quemaba los pulmones, y habló con voz firme. «Vamos a seguir caminando. No sé cuánto falte, pero no nos detendremos aquí». El desierto se abría frente a ellos como una prueba imposible. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, Juan presentía que ese no era el final, sino el inicio de una lección que jamás olvidarían. La noche había caído por completo sobre el desierto. El aire, aunque más fresco, seguía cargado de polvo y silencio. Los pasos de la familia Ramírez se volvían cada vez más lentos, casi arrastrados. El cuerpo ya no respondía como antes. El cansancio era más que físico. Era una herida invisible que dolía por dentro. Miguel dormía en brazos de María, tan débil que ni siquiera despertaba con los movimientos. Ana ya no preguntaba, solo caminaba en automático, aferrada a la mano de su padre. Juan sentía que cada latido era una batalla. Los pensamientos se mezclaban con visiones borrosas, imágenes del pasado y la constante punzada del hambre. Fue entonces cuando Ana se detuvo en seco y estiró el brazo hacia adelante. «Papá, mira», susurró con un hilo de voz. Juan frunció el ceño, tratando de enfocar. A lo lejos, entre la bruma del calor que aún flotaba sobre la arena, se alzaba una figura solitaria. Era alta, vestida con algo blanco que parecía brillar bajo la luz tenue de la luna. No se movía, pero su presencia era imposible de ignorar. María se detuvo también, sorprendida. «¿Quién es?», preguntó, con el corazón acelerado. Juan no respondió. Algo en su interior se revolvió. No era miedo, era otra cosa. Una sensación profunda, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Ana dio un paso al frente. «Es Jesús». Su voz era tan segura, tan natural, que nadie se atrevió a contradecirla. María miró a Juan y él a ella. No entendían lo que estaban viendo. ¿Era un hombre real? ¿Una ilusión provocada por el cansancio? Pero ahí estaba, claramente visible e inmóvil en medio del desierto. «Vamos hacia él»,
preguntó Ana. Juan dudó, pero algo en su pecho lo empujó a avanzar. Sí, vamos. A medida que se acercaban, la figura permanecía en su sitio. Su rostro era sereno, aunque difícil de distinguir con claridad. No hablaba, pero tampoco parecía hostil. Tenía los brazos relajados a los costados y una calma que contrastaba con el entorno hostil. Cuando estuvieron a pocos pasos, Juan se detuvo. María bajó lentamente a Miguel al suelo, y Ana se quedó mirando al extraño con ojos grandes. El hombre no dijo una palabra, solo extendió los brazos y, como si de la nada, sacó un pequeño canasto de mimbre. Dentro había pan caliente, recién hecho, cuyo aroma llenó el aire de una forma tan real que Juan sintió que las piernas le fallaban. «Tomen», dijo el hombre con voz suave, profunda. Juan extendió las manos tembloroso. Tomó uno de los panes y se lo ofreció a sus hijos. Miguel despertó con el olor y por primera vez en días comió sin quejarse. Ana cerró los ojos al probarlo, como si fuera el mejor alimento del mundo. El hombre les ofreció también una cantimplora con agua. Era fresca, pura. María la bebió con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Gracias, de verdad». El hombre no respondió. Sonrió con suavidad, como quien comprende algo más allá de las palabras. Juan quiso preguntar quién era, de dónde venía, por qué los ayudaba, pero en cuanto intentó hablar, una ráfaga de viento levantó arena en el aire, y al bajar, la figura ya no estaba. Miraron a su alrededor. No había huellas, ni señales. Solo el pan que aún sostenían en las manos, y el agua que ahora aliviaba su sed. El silencio volvió, pero era distinto. No pesaba, no hería. Era un silencio lleno de algo inexplicable. Paz, gratitud, consuelo. Juan abrazó a su familia. Tal vez no sabremos nunca quién fue, pero hoy volvimos a creer. Y con esa certeza, dieron el primer paso hacia lo que aún quedaba del camino. El amanecer en el desierto no llegó con estruendo ni claridad. Fue más bien una transformación lenta, como si el cielo se desperezara con timidez. El aire seguía seco, pero el cuerpo se sentía distinto. Juan despertó sintiendo una ligereza que hacía mucho no experimentaba. María aún dormía abrazada a los niños, que tenían las mejillas más rosadas, como si el pan y el agua milagrosos les hubieran devuelto algo más que energía. Les habían devuelto la vida. Juan se levantó con cuidado, mirando a su alrededor. El desierto seguía igual, inmenso y solitario, pero algo había cambiado dentro de él. Cerró los ojos y respiró profundo. No había rastros del hombre que les había ayudado, ni del canasto, ni de la cantimplora. Todo había desaparecido como si nunca hubiera estado, pero la certeza de su presencia seguía viva. María se incorporó y acarició el cabello de Miguel. «¿Fue real, Juan?», preguntó con voz baja. Él tardó en responder. «No lo sé, pero lo sentí. Sentí algo que no puedo explicar». «Yo también», dijo ella secándose una lágrima. Era paz. Los niños despertaron con mejor semblante. Ana se levantó por sí sola y abrazó a su madre. «¿Vamos a seguir caminando?» «Sí, hija», respondió María con una sonrisa suave. «Ya no tenemos miedo». Reanudaron el camino con un ritmo más firme. El cuerpo aún dolía, pero el corazón estaba fortalecido. La familia avanzó entre las dunas, con pasos decididos, guiados por la intuición y una fe silenciosa. Horas después, divisaron en el horizonte una construcción baja, una pequeña barda, un techito de lámina y una antena oxidada. Al acercarse, notaron que era un puesto de descanso abandonado, quizás usado por pastores o viajeros de otras épocas. Juan empujó la puerta de madera y se sorprendió al ver un balde metálico medio lleno de agua. No sabía si era segura, pero al tocarla se sintió fresca, casi limpia. Con precaución, María usó su rebozo para filtrarla, y entre los dos la distribuyeron entre ellos y los niños. Poco después, un ruido de pasos y voces llamó su atención. 3 hombres con mochilas se acercaban por la ladera.
Parecían agotados, pero no hostiles. Uno de ellos, un joven moreno con barba rala, levantó la mano en señal de paz. ¿También vienen del sur? Juan asintió. Con mi familia. Vamos rumbo al norte. Nosotros también, dijo otro, más robusto. Llevamos días sin comer bien. Juan miró a María. Ella, sin decir palabra, partió lo que les quedaba del pan en 4 partes. Juan entregó 2 pedazos a los recién llegados. No es mucho, pero se comparte. Los hombres agradecieron con sinceridad. Uno de ellos, llamado Julián, se ofreció a caminar con ellos. Por esta zona hay muchas rutas falsas. Es mejor no andar solos. A partir de ahí formaron un pequeño grupo. Compartían historias, hablaban de sus pueblos, de sus familias. Julián venía de Chiapas, donde había trabajado en el corte de caña. Daniel, el más joven, soñaba con enviar dinero a su madre para construirle una casa. Miguel se encariñó rápido con ellos, y Ana reía por primera vez en días. Había risas, incluso en medio del desierto. El compañerismo alivió el cansancio. Juan caminaba al frente, y aunque no dejaba de observar el horizonte, por dentro sentía una calma nueva. Quizás no sabía lo que vendría después, pero ya no se sentía solo. Y esa noche, al descansar nuevamente bajo las estrellas, María murmuró mientras abrazaba a sus hijos. Algo cambió, Juan, como si estuviéramos siendo guiados. Juan apretó su mano con fuerza. Tal vez ese hombre no vino a salvarnos solo por un momento. Tal vez vino a recordarnos que aún podemos seguir adelante. Después de días de avanzar entre dunas y piedras, el grupo llegó a un pequeño poblado en Sonora, casi escondido entre cerros bajos y matorrales resecos. No había más que unas cuantas casas hechas de adobe, con techos de lámina oxidada. A pesar de la sencillez, el aire allí era distinto. Olía a café, a tortilla recién hecha, a humanidad. Los pies de Ana sangraban otra vez. Miguel tenía la piel quemada por el sol, y María ya no disimulaba el cansancio en los hombros. Julián tocó una de las puertas con timidez. Salió una mujer de rostro arrugado y cabello blanco trenzado. Llevaba un mandil manchado de maíz y los ojos tan firmes como cálidos. ¿Qué buscan?, preguntó con voz fuerte, aunque sin hostilidad. Solo agua, señora. Y si acaso un rincón donde sentarnos un rato, dijo Juan, bajando la mirada por respeto. La mujer los observó. No preguntó de dónde venían ni hacia dónde iban. No lo necesitaba. En su mirada había visto a muchos como ellos. Sin decir más, abrió la puerta. Pasen. Aquí no se le niega techo ni comida a quien viene con los pies rotos. Entraron con gratitud. La casa era humilde, pero limpia. En una esquina había una mesa de madera y sobre el comal frijoles calentándose. Doña Carmen, como se presentó, sirvió platos sin preguntar cuánta hambre traían. María rompió en llanto al primer bocado. Ana comía en silencio, como si temiera que todo fuera un sueño. Miguel, con la boca manchada de frijoles, abrazó a su madre. «Está rico, mamá». «Muy rico». Doña Carmen los miraba mientras tejía. Su expresión era serena, pero en sus ojos habitaba un pasado pesado. «Mi hijo también quiso irse al norte hace unos años. Nunca supe de él otra vez. Tal vez cruzó. Tal vez...» Cayó de golpe. Juan se acercó y le tocó el hombro con respeto. «Gracias por ayudarnos, señora. No lo olvidaremos». Ella suspiró. «No necesitan agradecer. Solo prométanme una cosa. Que si logran llegar, cuiden de los suyos. No dejen que el desierto les robe el alma». Esa noche, doña Carmen les preparó camas con cobijas y los dejó descansar en una habitación sencilla, con paredes adornadas por estampas de santos. María durmió profundamente por primera vez en semanas. Juan, en cambio, se quedó despierto mirando al techo, reflexionando. Pensaba en la bondad de aquella mujer, en el pan que habían recibido en el desierto, en los desconocidos que, sin pedir nada, les tendían la mano. También pensaba en el precio que cada uno había pagado por esa ruta. «¿Y si nunca llegamos?», susurró, apenas audible. Julián desde el suelo contestó: «Entonces al menos sabremos que luchamos con dignidad». Al amanecer, antes de partir,
Doña Carmen les entregó una bolsa con tortillas envueltas y una pequeña cruz de madera. Para que no olviden que alguien rezará por ustedes cada noche. María la abrazó con fuerza. Nunca pensé encontrar tanta bondad tan lejos de casa. El que camina con fe, hija, siempre encuentra descanso, respondió la anciana. Con el corazón agradecido y el cuerpo más fuerte, la familia retomó el camino. Esta vez, cada paso no solo llevaba hambre y dolor, sino también el recuerdo de manos que curaban con gestos simples. Juan miró a Ana, luego a Miguel y luego al horizonte. Sabía que aún había pruebas por delante, pero algo había cambiado en su interior. El mundo, aunque hostil, también estaba lleno de luz donde menos se esperaba. Y así, con los primeros rayos del sol iluminando el polvo del camino, siguieron avanzando. No eran los mismos que habían salido de Oaxaca. Eran más fuertes, más sabios, y llevaban en la memoria el eco de una promesa. El alma no se rinde si hay quien la abrace. El calor volvió a apretar con fuerza a medida que el grupo dejaba atrás el pequeño pueblo. Las palabras de doña Carmen resonaban en la mente de Juan como un eco que no quería olvidar. No dejen que el desierto les robe el alma. Habían ganado fuerza y ánimo, pero el camino no perdonaba. Cada nuevo tramo parecía poner a prueba su determinación. El paisaje se volvía más áspero, matorrales secos, piedras puntiagudas y una brisa caliente que no refrescaba nada. Julián les hablaba de una zona cercana donde, según otros migrantes, se podía cruzar sin tanta vigilancia. Hay que andar con cuidado, advirtió. Por aquí han desaparecido personas. Juan asintió. Su intuición también estaba alerta. El silencio del desierto ya no era solo fatiga, ahora era desconfianza. Pasaron por un terreno árido, flanqueado por colinas bajas. De pronto, escucharon el motor de una camioneta a lo lejos. Se detuvo cerca, levantando una nube de polvo. 4 hombres bajaron. No llevaban uniformes oficiales, pero portaban armas cortas y radios. ¡Ustedes! Gritó uno de ellos, con tono autoritario. A ver esos papeles. Juan se detuvo en seco. María abrazó a los niños. Los demás del grupo también bajaron la mirada. El hombre que habló se acercó con paso firme y una sonrisa burlona. «Migrantes, ¿verdad?», dijo sin esperar respuesta. «Esto no es gratis, señores. Si quieren seguir, hay que cooperar». «No traemos dinero», dijo Juan, con la voz controlada pero firme. «Ah, ¿no?», respondió el hombre fingiendo sorpresa. «Pues entonces se van a quedar aquí». Los otros comenzaron a rodearlos. Uno de ellos empujó a Daniel, el más joven del grupo, revisándole los bolsillos. Miguel se escondió detrás de su madre. «¡Basta!», gritó Juan, interponiéndose. «Tenemos niños. No traemos más que lo puesto». El líder de los hombres lo miró con desprecio. «Eso dicen todos, pero siempre esconden algo». María temblaba, sujetando a Ana con fuerza. El aire se volvió denso. Julián se adelantó, sacando de su mochila una pequeña bolsa con monedas y un billete arrugado. «Es todo lo que tenemos», dijo. «Tómenlo, pero déjennos ir». El hombre tomó el dinero, lo contó sin apuro y chasqueó la lengua. «Esto apenas alcanza para que no los dejemos aquí tirados». Volvió a mirar al grupo y luego al cielo. «Hoy estoy de buenas, pero la próxima no se confíen». Subieron de nuevo a la camioneta y se alejaron, dejando una nube de polvo y un silencio tenso. Juan se quedó inmóvil unos segundos. Respiraba rápido, con los puños apretados. «¿Están bien?», preguntó sin volverse. «Sí», respondió María con voz débil, «pero Ana está llorando». Juan se giró y abrazó a su hija. «Ya pasó, mi amor. Nadie te va a hacer daño». Ana se aferró a su cuello. «¿Por qué fueron malos con nosotros?». Él no supo qué responder. Solo acarició su cabello. Caminaron en silencio por varias horas. Nadie hablaba. La sensación de vulnerabilidad era más fuerte que el cansancio. Pero con el tiempo, el grupo volvió a levantarse. Daniel, a pesar del susto, hizo una broma para aliviar el ambiente. «Bueno,
Al menos no nos quitaron los zapatos. Todos rieron con suavidad. No era alegría plena, pero era un alivio. Juan miró a María. Ella sonrió débilmente. Nos tocará seguir con más cuidado, pero seguimos. Y esa noche, mientras acampaban en una zona resguardada entre rocas, Juan reflexionó en silencio. No todos en el camino eran buenos, pero también eso era parte de la lucha. Y aunque la injusticia dolía, el miedo no les quitaría la fe. El silencio de la madrugada cubría el desierto como un manto espeso. A lo lejos se escuchaban los aullidos de coyotes, pero el verdadero miedo no venía de los animales, sino de lo desconocido. El grupo había encontrado refugio temporal en una formación rocosa que ofrecía algo de sombra, aunque el suelo seguía siendo duro y la noche helada. Juan apenas dormía. Se mantenía despierto, con la mirada fija en el cielo estrellado. Cada estrella parecía recordarle cuán lejos estaban de casa y cuán incierto era el mañana. A su lado, María se cubría con el rebozo, protegiendo a los niños. —¿Estás despierta? —susurró él. —Sí —respondió ella sin moverse—. No puedo dormir. Juan se acercó un poco más. He estado pensando en todo lo que dejamos atrás. En tus flores, tu comal, los domingos en la iglesia. María suspiró. Yo también pienso en eso. Pero ya no somos los mismos, Juan. Ya no solo soñamos con llegar, ahora soñamos con sobrevivir. El viento sopló con fuerza. Miguel se movió, murmurando en sueños. Ana se acurrucó más cerca de su madre. —¿Crees que realmente lo lograremos? —preguntó Juan sin ocultar la duda. Si no lo creyera ya me habría rendido —contestó María—. Pero cada día que pasa y sigo viendo a nuestros hijos vivos, me da razones para seguir. Al amanecer, Julián se acercó al grupo con una expresión seria. Hay rumores de que la frontera está muy vigilada. Patrullas, drones, incluso militares. No podemos cruzar en grupo. —¿Entonces qué propones? —preguntó Juan. —Dividirnos. Esperar el momento exacto. Si cruzamos todos juntos nos van a ver. Pero si lo hacemos en diferentes horas y rutas, hay más posibilidad. La idea cayó como una piedra. Dividirse significaba asumir riesgos mayores. Significaba perder de vista a los demás. María frunció el ceño. No puedo imaginar separarme de ti, Juan. No aquí. Él le tomó la mano. Tampoco quiero. Pero si es la única forma, debemos pensar en los niños. Daniel, siempre optimista, trató de calmar el ambiente. Nos mantendremos cerca. Apenas crucemos, nos reencontramos. Es solo por unas horas. El plan se trazó con cuidado. Juan cruzaría primero, junto con Daniel y Julián. María esperaría con los niños, oculta entre matorrales. Se encontrarían al otro lado de un arroyo seco, donde un grupo solidario ofrecía ayuda a los que lograban pasar. La despedida fue breve. Juan se arrodilló frente a sus hijos, besó sus frentes y les habló con ternura. Voy a cruzar primero, pero los espero allá. No tengan miedo. ¿Volverás por nosotros?, preguntó Ana con lágrimas en los ojos. Siempre, respondió firme. María lo abrazó fuerte, sin decir palabra. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Te amo, dijo al oído. Y yo a ti, respondió él. Juan se alejó con paso rápido, sin mirar atrás. El sol comenzaba a subir, y el riesgo aumentaba con cada minuto. Cada roca podía ser una trampa, cada sombra un guardia. El cruce fue tenso. Juan sentía el sudor recorrerle la espalda, y cada ruido lo hacía detenerse. Pero logró avanzar. Cuando llegó al punto acordado, se escondió entre arbustos y esperó. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho, y entonces el disparo seco de un helicóptero en el aire rompió el silencio. Juan se agachó de inmediato. No sabía si lo habían visto. No sabía si María había escuchado. Solo supo que, desde ese momento, todo podía cambiar en cuestión de segundos. El sonido del helicóptero se fue desvaneciendo lentamente, pero su eco seguía vibrando en el pecho de Juan. Oculto entre matorrales, con la respiración contenida, intentaba adivinar si había sido visto,
si alguien lo seguía, si estaba a salvo. Su instinto le decía que no podía moverse todavía. Pensaba en María, en Ana, en Miguel. ¿Estarían bien? ¿Habrían escuchado también? ¿Habrían corrido? ¿Se habrían escondido como él? Pasaron minutos que parecieron horas. Cuando al fin el silencio volvió a instalarse en el desierto, Juan salió de su escondite y se dirigió al punto de encuentro. Lo recorrió con la mirada, buscó entre las sombras bajo los arbustos, pero no había rastro de su familia, ni de Julián, ni de Daniel, nadie. El lugar estaba vacío. Su corazón comenzó a latir con violencia. Caminó más, llamó en voz baja. María, Ana, Miguel, nada. La desesperación lo invadió. No podía gritar, no podía correr, no podía hacer nada que delatara su presencia. Pero su mente gritaba por dentro como un torbellino. ¿Y si los atraparon? ¿Y si los confundieron con otro grupo? ¿Y si...? No podía quedarse quieto. Comenzó a moverse por los alrededores, tratando de mantener la calma, repasando mentalmente el plan. María debía cruzar poco después de él. Si todo había salido como esperaban, debería estar cerca. Pero el destino tenía otros planes. Un hombre mayor apareció entre las sombras. Llevaba una camiseta manchada de tierra y una expresión cansada. Juan se le acercó de inmediato. Ha visto una mujer con 2 niños, una niña de 8 y un niño pequeño. El hombre negó con la cabeza. Solo vi que capturaron a un grupo cerca del arroyo. Una mujer gritaba por sus hijos. Los subieron en una patrulla. Juan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó en una roca para no caer. No, no puede ser. El hombre lo miró con compasión. No pierda la fe, joven. A veces los llevan a refugios o centros de atención. No siempre es el final. Juan asintió, aunque no lo escuchaba del todo. Su mente era un torbellino. Quería correr, romper todo, gritar. Pero sabía que si se exponía, corría el riesgo de ser detenido también. O peor, esa noche se ocultó en una cueva natural. No durmió, solo pensaba. Recordaba los ojos de Miguel, las trenzas de Ana, la voz de María diciendo, «Todo estará bien». Y yo los dejé, susurró con rabia contenida. En la oscuridad, tomó entre sus manos la cruz de madera que doña Carmen les había regalado. La apretó con fuerza hasta que le dolió. No me rendiré, no los dejaré solos. A la mañana siguiente caminó hasta un poblado cercano. Un grupo de ayuda a migrantes operaba allí en silencio, ofreciendo agua, comida y algo de orientación. Juan llegó con los labios partidos, los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Mi esposa, mis hijos, los perdí al cruzar. Ayúdenme a encontrarlos. Una mujer de nombre Leticia, encargada del lugar, lo miró con comprensión. Vamos a intentar averiguar dónde están. A veces los llevan a Nogales, a veces más lejos. Hay listas, hay registros, pero debes tener paciencia. Juan asintió. Esperaré lo que haga falta, pero no me voy sin ellos. Y así, con el alma desgarrada pero el espíritu firme, Juan se quedó en ese lugar, esperando noticias. Cada día preguntaba, cada noche rezaba. La separación no había sido solo física, era una herida abierta que no sanaría hasta verlos otra vez. Pero, mientras tuviera fuerza en las piernas y fe en el corazón, no dejaría de buscarlos. Juan se quedó en el refugio durante días que parecían años. Cada amanecer traía una mezcla de esperanza y angustia. Se acercaba a Leticia, la encargada, con la misma pregunta de siempre. «¿Hay noticias de mi familia?» Ella revisaba listas, hacía llamadas, buscaba contactos en otras ciudades. Siempre lo hacía con el corazón en la mano, pero la respuesta no cambiaba. «Aún no, Juan, pero no dejes de tener fe». Juan se aferraba a esa fe con uñas y dientes, comía poco, dormía aún menos. Dedicaba sus horas a ayudar en lo que podía. Repartía comida, limpiaba, cargaba bidones de agua. Cada cosa que hacía era su manera de mantenerse en pie, de no caer en el abismo del dolor. En la capilla improvisada del refugio, un hombre de sotana sencilla ofrecía misa los miércoles.
El padre José era de voz serena y mirada firme. Una tarde se sentó junto a Juan mientras él pelaba papas para la cena. «Me han dicho que buscas a tu esposa y a tus hijos». Juan asintió sin levantar la vista. «Los perdí cruzando. Desde entonces no he sabido nada». «¿Y cómo haces para seguir de pie?» «No lo sé», respondió Juan con un hilo de voz. «Tal vez porque no tengo opción». El padre lo miró en silencio. Luego sacó de su bolsillo una pequeña estampa con la imagen de San José cargando al niño Jesús. «Cuando yo era joven, también pasé por algo que me partió el alma. Pensé que Dios me había olvidado, pero descubrí que Dios no siempre evita el dolor. A veces lo transforma». Juan tomó la estampa con cuidado. «¿Y si ya no los encuentro? ¿Y si...?» «Entonces vivirás con la certeza de que diste todo por ellos», respondió el padre. «Pero aún no es el momento de rendirse». Esa noche, Juan lloró en silencio. No lo hacía desde que era niño. El llanto no fue una rendición, sino un desahogo necesario. Al día siguiente, se levantó con otro tipo de fuerza, no la del cuerpo, sino la del alma. Con ayuda de Leticia, logró que su caso fuera comunicado a otros refugios, a estaciones migratorias, incluso a redes de apoyo a familias separadas. Cada día preguntaba en albergues cercanos. A veces recibía nombres parecidos, otras veces pistas falsas. Pero no se detenía. En uno de esos recorridos, mientras hablaba con un voluntario, escuchó a lo lejos una voz que decía su apellido. «Ramírez». Juan Ramírez se giró de inmediato. Era un joven con una lista de registro en la mano. «Me mandaron este informe de un centro en Nogales. Ingresaron una mujer y 2 menores hace 5 días. La mujer se llama María». Juan sintió que el aire se le escapaba. «¿María? ¿María López? ¿Y los niños? ¿Ana y Miguel?» El joven revisó rápido. «Sí, coincide todo». El corazón de Juan latía tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. «¿Dónde están ahora? ¿Están bien?» «Están en resguardo, seguros. Necesitas autorización para verlos, pero podemos ayudarte con el trámite». Juan se tapó el rostro con las manos. No sabía si reír o llorar. «Gracias, gracias a Dios». Esa noche volvió al refugio con otra luz en los ojos. Se acercó al padre José y le mostró la estampa. «Creo que Dios sí transforma el dolor». El padre sonrió. «Y tú lo ayudaste con tu perseverancia». La espera aún no terminaba. Ver a su familia requería más pasos, más trámites, más días. Pero ahora Juan tenía algo que no se compraba ni se pedía. Tenía la certeza de que el amor que los unía era más fuerte que cualquier frontera. 3 días después, Juan recibió la llamada que había esperado con el alma en vilo. Leticia, con los ojos brillantes, se le acercó mientras él barría el patio del refugio. «Juan, llegó la autorización. Vas a verlos». El mundo se detuvo un segundo. El palo de la escoba se le resbaló de las manos. No dijo nada, solo la miró, con un temblor en los labios. «¿Dónde?», logró preguntar. «Centro de Asistencia Migratoria en Nogales. Te acompañaremos. Salimos en media hora». Juan apenas tuvo tiempo de lavarse el rostro. Se puso la camisa menos sucia que tenía, dobló la estampa de San José en el bolsillo y se subió a la camioneta del refugio. El camino fue largo, pero su mente solo repetía una imagen: los ojos de sus hijos, el abrazo de María, el calor de tenerlos cerca otra vez. Cuando llegaron, el centro era frío, con paredes grises y guardias en la entrada. No era un lugar hostil, pero tampoco acogedor. La funcionaria que los recibió fue amable. «Espérelos aquí, ya vienen». Juan se quedó solo en una sala con sillas de plástico y una luz blanca que dolía en los ojos. Cada minuto era un siglo. Y entonces la puerta se abrió. Primero entró Ana, con la misma trenza que María siempre le hacía. Tenía la ropa arrugada y las mejillas un poco pálidas, pero sus ojos, esos ojos, se llenaron de lágrimas apenas vieron a su padre. «Papá». Corrió hacia él como si el mundo se deshiciera detrás.
Juan la levantó en brazos, la besó en la frente, en las mejillas, en las manos. No podía dejar de mirarla. «Mi niña, mi Ana». Después entró Miguel, llevado de la mano por una enfermera. Lo soltó al instante y corrió también. «Papá, te extrañé». Juan lo abrazó con el otro brazo, apretándolos a ambos contra su pecho. No podía hablar. Solo lloraba. Y finalmente María, de pie en la puerta, con el rostro cubierto de emoción, los ojos húmedos y los labios temblando. Caminó despacio, como si no creyera lo que veía. «Juan». Él dejó a los niños en el suelo y fue hacia ella. Se abrazaron con una fuerza desesperada, como quien ha regresado de la muerte. No se dijeron nada al principio, solo se sintieron, solo se aferraron. «Pensé que te había perdido», susurró ella. «Yo nunca dejé de buscarte», contestó él. Estuvieron así, abrazados, con los niños rodeándolos, hasta que la funcionaria volvió. «Tienen solo 1 hora, pero estamos haciendo todo lo posible para que puedan reunirse legalmente. Hay programas especiales». Juan asintió, sin soltar la mano de María. 1 hora es suficiente para volver a respirar. Pasaron ese tiempo hablando sin parar. Ana contó cómo los habían llevado en una camioneta, cómo lloró cuando no vio a su papá. Miguel solo repetía que no quería volver a estar solo. María habló de la angustia, del miedo, pero también de la fuerza que le vino al recordar las palabras de Juan antes de cruzar. «Los espero allá». «Y aquí estás», le dijo con una sonrisa entre lágrimas. Cuando el reloj marcó el fin del encuentro, los separaron otra vez, pero esta vez con la promesa firme de una solución cercana. Leticia los ayudaba con los trámites. El padre José había contactado a un abogado. No estaban solos. Juan salió del centro con el corazón en paz. Ya no era el hombre perdido entre dunas, era un padre que había encontrado a su familia. Y aunque aún quedaba mucho por delante, el amor que los unía era ahora una llama viva que no se apagaría. Los trámites tomaron semanas, pero el esfuerzo valió cada segundo. Gracias a la intervención de Leticia, el padre José y una red de voluntarios, la familia Ramírez logró acceder a un programa de apoyo humanitario que les permitió permanecer juntos, al menos temporalmente, en el norte de México. Los trasladaron a un albergue en las afueras de Nogales, donde compartían espacio con otras familias que, como ellos, venían con cicatrices en el alma, pero con esperanza en los ojos. El lugar era modesto, pero limpio y lleno de vida. Había niños jugando, mujeres cocinando juntas, hombres trabajando en huertos improvisados. Juan fue uno de los primeros en ofrecerse como voluntario. Desde temprano ayudaba a cargar cajas, limpiar, armar camas, lo que hiciera falta. Quería devolver algo de lo que había recibido. «Después de tanto, estar con mis hijos y mi mujer es un milagro», decía con humildad. «No puedo quedarme de brazos cruzados». María, por su parte, se integró a un grupo de mujeres que preparaban alimentos para todos. Volvió a sentir entre las manos el aroma del maíz, el vapor del comal, las risas entre compañeras. «No es mi cocina de Oaxaca, pero es mi gente», decía sonriendo. Ana y Miguel retomaron su niñez. Pintaban, jugaban, aprendían canciones nuevas. El miedo en sus miradas se fue disipando poco a poco, como niebla que cede al sol. Un día, Juan fue llamado por el coordinador del albergue. «Hay trabajo temporal en un campo agrícola cerca de Hermosillo. Pagan por jornal, es pesado pero honesto. ¿Te interesa?» «Claro que sí», respondió sin dudar. «Lo que sea para avanzar». Esa semana salía al amanecer en una camioneta con otros hombres. Cruzaban valles polvorientos y trabajaban bajo el sol, recogiendo frutas y verduras. El sudor le corría por la espalda, pero no se quejaba. «Esto es distinto», le dijo a Julián, que también había conseguido el mismo empleo. «Aquí siento que cada gota de esfuerzo vale». Las noches eran cortas, pero llenas de paz. En el albergue, mientras los niños dormían, Juan contaba historias de su niñez. Les hablaba de Oaxaca, de los campos de maíz, del sonido de los grillos en la noche. «¿Vamos a volver allá?», preguntó Ana una noche. Juan la miró con ternura.
Tal vez sí, tal vez no, pero donde estemos juntos ese será nuestro hogar. María lo escuchó desde la hamaca y asintió en silencio. Poco a poco, la comunidad del albergue se volvió una familia extendida. Compartían lo poco que tenían, se cuidaban, celebraban cumpleaños con pan dulce y velitas recicladas. Había música, juegos y sobre todo una profunda comprensión del dolor ajeno. Juan descubrió que muchos migrantes no solo huían del hambre, sino también de violencia, amenazas, injusticias. Escuchar sus relatos le hacía valorar aún más el hecho de haber llegado con vida y haber reencontrado a los suyos. No todos tuvieron la misma suerte, decía con los ojos bajos. Por eso, no debemos olvidar lo que este camino nos enseñó. Una tarde, mientras trabajaba en la huerta del albergue con Miguel, Juan le enseñó a plantar maíz. «Papá, ¿esto va a crecer?» «Claro que sí», respondió con una sonrisa. «Pero hay que regarlo con paciencia, igual que los sueños». La tierra era distinta, el clima era más seco, pero el mensaje era claro. Lo que se cuida, florece. Y en ese rincón del norte, bajo un sol que ya no castigaba, sino que daba vida, la familia Ramírez empezó a construir, no la vida que soñaron, sino una nueva, más fuerte, más consciente, más real. Una vida donde cada día era una bendición y cada noche un motivo para dar gracias. El viento del atardecer soplaba con suavidad sobre los campos en las afueras del albergue. Las hojas de los árboles susurraban historias viejas, como si también ellas recordaran el largo camino de los que habían llegado hasta allí. Juan estaba sentado bajo una sombra, con Miguel dormido en sus piernas y Ana dibujando en un cuaderno regalado por una voluntaria. María se acercó con 2 tazas de café, le dio una a su esposo y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?» «En todo lo que vivimos», respondió Juan. «En lo que dejamos, en lo que ganamos». María bebió un sorbo y miró al horizonte. «A veces pienso que fue un milagro que estemos vivos, que sigamos juntos». «Tal vez lo fue», dijo él mirando al cielo. «O tal vez fue fe, o tal vez fue ese hombre». Ella supo a quién se refería. No necesitó que dijera más. Aquella figura en el desierto, ese momento de hambre y desesperación, cuando todo parecía perdido, algo los sostuvo, algo los cuidó. «¿Crees que fue Jesús?», preguntó ella. Juan no respondió enseguida. Cerró los ojos, respiró profundo y contestó: «No sé si fue él, pero sé que ese instante cambió todo». Fue como si nos dijeran: «No están solos». El silencio se hizo entre ellos, pero era un silencio lleno de paz. Ana levantó la mirada de su dibujo. «Estoy dibujando al hombre del desierto», dijo, «porque yo sí creo que era Jesús». María la acarició con ternura. «Entonces eso basta». La vida en el albergue seguía su curso. Nada era fácil, pero todo tenía sentido ahora. Juan trabajaba, los niños aprendían. María tejía y ayudaba en la cocina. Cada día traía sus retos, pero ya no eran los mismos que antes. Había esperanza, había propósito. Una tarde llegó una carta del Instituto Nacional de Migración. La solicitud para permanecer en el país había sido aceptada. Por fin podrían vivir legalmente en Sonora, sin miedo, sin esconderse. La alegría fue inmensa. Abrazos, lágrimas, oraciones. «Dios nos dio una nueva tierra», dijo María, «y esta vez no tuvimos que huir». Juan pensaba en los otros migrantes que aún caminaban, que aún sufrían, que aún soñaban con cruzar. Ojalá más familias tengan una segunda oportunidad como la nuestra. «Tal vez debamos ayudarles», dijo María, y así lo hicieron. Comenzaron a acompañar a otros en sus procesos, a contar su historia, a escuchar, a consolar. Juan solía reunir a los recién llegados por las noches, bajo el mismo árbol, y les decía: «Si están aquí es porque sobrevivieron, y si sobrevivieron, pueden construir. No es fácil, pero no es imposible». La historia de la familia Ramírez no terminó en la frontera. Comenzó allí. En medio del dolor, nació algo más fuerte que la tristeza. El deseo de vivir con dignidad, de servir, de agradecer. Cada vez que Juan pasaba por la huerta
y veía crecer el maíz junto a Miguel, o escuchaba las canciones que Ana aprendía en la escuelita del albergue, sentía que todo había valido la pena. Porque habían llegado al norte, sí. Pero lo más importante era que no habían perdido el alma en el intento. Y tú, que has acompañado esta historia hasta el final, recuerda que detrás de cada migrante hay una familia, un sueño, una lucha silenciosa que merece ser vista, respetada, comprendida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos reales que nos enseñan lo que significa luchar con fe. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias como esta. Porque a veces, lo más poderoso no es llegar, sino todo lo que se aprende en el camino.